Bienvenidos a la historia más escalofriante que jamás hayan visto los montes Apalaches. Comentad desde dónde nos veis, que esta historia nos va a llevar a todos a un lugar donde la niebla esconde más que montañas. Este video es ficticio, realizado solo para entretener. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Era 1917, y las montañas del este de Kentucky dormían bajo bosques tan espesos que el sol apenas llegaba al suelo. Allí, en aquel lugar remoto donde los caminos eran apenas senderos y la civilización era un eco distante, pequeños pueblos seguían un ritmo ancestral. Los lugareños conocían cada curva de los valles, cada fuente escondida entre las rocas, cada sombra que se movía al anochecer. Pero había sitios a los que ni siquiera los más bravos se atrevían a entrar. Al anochecer la zona se convertía en un paisaje despiadado. Acantilados imposibles se elevaban junto a abismos insondables y cuevas naturales atravesaban las montañas como heridas en la roca. El invierno lo convertía en un mundo gélido y silencioso, con el viento ululando entre los pinos como una voz de otro mundo. Las familias que lo poblaron se ayudaban, pero también compartían secretos que pasaban de generación en generación, susurrándolos solo bajo la luz de lámparas titilantes. Fue en este punto que Beatrice Crowe entró en escena. Ella no era de allí, había llegado años atrás de un lugar que nadie podía recordar. Otros decían que era del sur, de algún lugar perdido en la frontera de Virginia. Otros afirmaban haberla visto surgir por primera vez del bosque mismo, como si los árboles la hubieran dado a luz. En lo que todos coincidían era en que Beatriz tenía algo diferente, algo que hacía ladrar a los perros y silenciar las conversaciones en los porches. Beatriz vivía sola en una cabaña de madera en la frontera, donde el bosque se tragaba cualquier civilización. Era una estructura sencilla, con paredes de troncos encajados y techo de tablas que crujía bajo la nieve. De su chimenea emanaba un humo negro y continuo, incluso en pleno verano, que arrastraba un aroma peculiar, una combinación de hierbas desconocidas y algo más que nadie podía reconocer. Las cortinas siempre estaban corridas, la puerta nunca se abría. Los lugareños comenzaron a observar comportamientos extraños. Cada vez que Beatriz era avistada por los caminos, algo extraño sucedía en los días posteriores. Animales de granja enfermaban de la nada, pozos que nunca se habían secado, perdían el agua de la noche a la mañana, y la gente decía tener sueños extraños en los que figuras sin rostro los perseguían por pasillos interminables. Las coincidencias se acumulaban como la niebla en las tierras bajas, espesa e imposible de pasar por alto. Una tarde de otoño, mientras las hojas doraban las montañas, el granjero Thomas Whitfield se enfrentó a Beatriz. Había perdido 3 vacas en una semana, todas muertas sin rastro, solo sus ojos abiertos en un terror eterno. Thomas era reconocido por su valentía y determinación, indispensables para sobrevivir en aquellas tierras inhóspitas. Caminó hacia la cabaña de Beatriz, pero cuando llegó a la verja de madera que delimitaba su territorio, dudó. El jardín de Beatriz estaba cubierto de vegetación que crecía de manera antinatural. Los árboles se inclinaban en ángulos extraños como si trataran de alejarse de la cabaña. La tierra era más oscura allí, casi negra, y ningún pájaro cantaba en las ramas. El aire se espesó, imposible de respirar, como si algo invisible le oprimiera el pecho. Llamó a la puerta 3 veces, y el sonido resonó en el valle como no debería haber sido posible. Beatriz abrió la puerta solo un poco, mostrando un ojo que brillaba con algo que Thomas no podía nombrar. Ella no respondió, solo
Miró al granjero con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Thomas abrió la boca para hablar, pero las palabras murieron en su garganta. No pudo emitir sonido. Su voz parecía robada por el silencio de aquella cabaña. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos, Beatrice cerró la puerta sin decir una palabra. Thomas corrió a casa. Estaba pálido y tembloroso. Le dijo a su esposa que había sentido algo rozando su mente mientras Beatrice lo observaba. Sus dedos fríos hurgando en sus recuerdos, sus temores más profundos. Desde aquel día, Thomas jamás volvió a ser el mismo. Despertaba en medio de la noche, gritando a las sombras que trepaban por las paredes de su habitación, y su salud se deterioró rápidamente. En los meses que siguieron, la historia de Thomas se extendió por las montañas como fuego salvaje, y el nombre de Beatrice Crowe solo se susurró. La gente evitaba siquiera los caminos que se acercaban a sus tierras, dando rodeos enormes antes que arriesgarse a encontrarse con él. Pero su presencia aún se sentía, una sombra que se extendía por toda la tierra, haciéndose más espesa con cada día que pasaba. Y entonces, una mañana de invierno especialmente fría, algo sucedió que cambiaría todo para siempre. La nieve se extendía sobre las montañas como un sudario blanco aquella mañana de enero de 1918, ahogando el mundo en su silencio. Los árboles se inclinaban bajo el peso del hielo y el aire era tan frío que quemaba los pulmones al respirar. Fue en este paisaje congelado que una mujer, Margaret Sullivan, llegó a la puerta de la iglesia del pueblo. Sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por un temor que parecía emanar de sus huesos. Margaret era una persona tranquila, una de las pocas que conservaba la calma en cualquier situación, pero esa mañana algo se había quebrado. Sujetó el brazo del reverendo con fuerza desesperada, hablándole de voces que escuchaba en el bosque por la noche, voces que gritaban nombres que todos conocían, pero con el tono equivocado, distorsionado, como si algo estuviera tratando de imitarlos pero sin entender cómo sonaban. El reverendo la calmó con té caliente y palabras amables, pero Margaret solo negó con la cabeza. Aseguró que las voces provenían de la dirección en la que se encontraba la residencia de Beatrice, arrastradas por el viento gélido a través de los valles. Otros comenzaron a decir que también lo habían oído en las últimas semanas, ruidos como conversaciones lejanas, risas donde no había nadie, susurros que parecían venir de todas partes. El pueblo se reunió esa tarde en un viejo granero alejado de oídos curiosos. Las caras estaban tensas bajo la luz de los faroles, el aire cargado de una ansiedad no expresada. Un anciano que había pasado toda su vida en esas montañas se puso en pie y habló de tradiciones antiguas, de cosas que acechaban en la oscuridad mucho antes de que llegaran las personas. Habló en voz baja, casi un susurro, como si temiera que algo más allá de las paredes de madera pudiera escucharlo. Según él, había archivos polvorientos en cofres olvidados, folios amarillentos que hablaban de otros tiempos en que presencias similares habían perturbado la tranquilidad de las montañas, relatos de mujeres solitarias que sellaban pactos con fuerzas que nadie debía invocar, que trocaban su humanidad por conocimientos prohibidos. No culpó a Beatrice, pero todos captaron la acusación implícita que colgaba en el aire como el humo de las farolas. Decidieron que alguien tenía que ir a mirar más de cerca, pero esta vez con cuidado y juntos. Nadie quería cometer el error de Thomas Whitfield, que había ido solo y había vuelto cambiado. Un grupo de 5 hombres se ofreció como voluntario, todos reconocidos por su valentía y determinación. Decidieron ir a la cabaña de Beatrice durante el día,
mientras la luz del sol todavía los protegía de los terrores de la noche. Pero antes de que pudieran llevar a cabo el plan, algo extraño ocurrió. A la mañana siguiente, los aldeanos se despertaron y encontraron la cabaña de Beatriz en silencio. El humo que siempre se elevaba desde la chimenea se había detenido, las cortinas estaban cerradas, pero había algo en el aire, una ausencia casi palpable. Era como si el peso que sofocaba el área se hubiera aliviado, dejando un vacío desconcertante en su lugar. Los 5 hombres se dirigieron hacia él, abriéndose paso en formación cerrada a través de la nieve hasta la rodilla. Cada paso era una tortura y el silencio era total. No se oía un pájaro ni un animal. Cuando llegaron a la casa, la verja de madera estaba abierta, columpiándose al viento. Las huellas en la nieve decían que nadie había estado allí recientemente, pero la puerta estaba abierta. Una invitación, una trampa. La cabaña era como siempre, pero diferente. Las ventanas seguían tapadas, la puerta seguía cerrada, pero había una sensación de abandono que antes no estaba allí. Uno de los hombres, Joseph, se acercó a la puerta y llamó 3 veces, tal como Thomas había hecho meses atrás. El ruido se repitió, pero no hubo respuesta. Volvió a golpear y la puerta se abrió de golpe con un chirrido largo y agudo que hizo que todos retrocedieran. El interior estaba demasiado oscuro como para ver más allá de 1 metro de la entrada. Joseph agarró su linterna y la levantó, su luz abriéndose paso en la oscuridad. Lo que observaron aceleró sus latidos. La cabaña estaba vacía, sin muebles, sin pertenencias, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Las paredes de madera estaban desnudas, el suelo de tierra solo tenía polvo, la chimenea estaba fría y limpia, sin cenizas. Pero lo más inquietante era el olor, o más bien, la falta de olor. Todos recordaban el peculiar aroma que siempre impregnaba el lugar, una combinación de hierbas y algo más. Ahora no había nada. Solo el aire rancio de un lugar cerrado durante mucho tiempo. Era como si Beatriz nunca hubiera estado allí, como si su presencia hubiera sido solo una alucinación compartida. Los hombres revisaron cada centímetro de la cabaña, buscando cualquier pista, cualquier señal que explicara la desaparición. Solo hallaron extrañas marcas grabadas en las vigas del techo, símbolos que ninguno de ellos reconoció. Las cicatrices eran profundas, realizadas con algo afilado, y dibujaban patrones que dolían a la vista cuando se miraban demasiado tiempo. José intentó reproducir uno de los símbolos en su cuaderno, pero su mano tembló tanto que tuvo que detenerse. Cuando salieron de la cabaña, el sol ya se ponía, manchando la nieve de naranja y rojo como sangre derramada. Los hombres regresaron caminando en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Beatriz se había ido, pero su ausencia era tan perturbadora como lo había sido su presencia. Y esa noche, mientras la oscuridad caía sobre las montañas, las voces volvieron a sonar en el bosque, más fuertes, más cercanas que nunca. Las semanas que vinieron trajeron una tristeza que se asentó sobre la comarca como una niebla que nunca se alejó del todo. La gente trataba de volver a sus costumbres, de hacer sus cosas, pero había una tensión en el aire, la sensación de que algo observaba. Las charlas en los porches se acortaron y todos corrían a casa antes de que la última luz del día se desvaneciera tras las montañas. La que había hablado primero de las voces, Margaret Sullivan, empezó a tener sueños raros. Veía la cabaña de Beatriz vacía en sus sueños, pero en ellos la cabaña se llenaba de sombras vivientes que se arrastraban por las paredes como pintura derretida. Ella se despertaba con el corazón latiendo a todo lo que daba.
sus sábanas empapadas de sudor helado, incapaz de volver a dormir. Su esposo la consolaba, pero él también empezaba a sentir algo extraño, algo que parecía habitar los rincones de su propia casa. Fue en febrero de 1918 cuando un nuevo jugador se unió a esta trama. Una mujer llamada Elizabeth Harrow llegó al área desde el norte con una carreta llena de libros y extraños objetos envueltos en tela oscura. Se hizo pasar por una estudiante de las tradiciones antiguas de las montañas que buscaba recopilar historias, conocer las costumbres de los pueblos aislados, pero había algo en sus ojos que decía que sabía más de lo que revelaba. Elizabeth reservó una habitación en la única pensión del lugar, una estructura de madera de 2 pisos que crujía con cada ráfaga de viento. Se la pasaba conversando con los ancianos, preguntando por leyendas locales, por sucesos extraños que habían ocurrido en la región. Cuando alguien nombraba a Beatrice Crowe, Elizabeth dejaba lo que estuviera haciendo y se inclinaba hacia adelante, devorando cada palabra con una intensidad casi hambrienta. Una noche, Elizabeth rastreó a Joseph, uno de los hombres que habían irrumpido en la cabaña vacía. Lo halló en sus tierras, reparando una cerca bajo la luz de un farol. Al acercarse, Joseph sintió un escalofrío en la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento, como si una parte de él supiera que esta mujer tenía respuestas que deseaba y temía descubrir. Elizabeth dijo en voz baja: «He estado en lugares donde han ocurrido cosas así». Contó otros pueblos en los que viudas se habían asentado en los límites de la civilización, y en los que habían comenzado a sucederse fenómenos inexplicables, pueblos en los que las viudas desaparecían sin dejar rastro. Según ella, había un patrón, una repetición que implicaba algo más que coincidencias aleatorias. Joseph la invitó a su casa, donde su esposa preparó café caliente mientras Elizabeth abría uno de sus libros en la mesa de la cocina. Las hojas estaban cubiertas de anotaciones y dibujos de símbolos que Joseph reconoció inmediatamente de los grabados en las vigas de la cabaña de Beatrice. Elizabeth pasó sus dedos por encima de las imágenes, señalando que estos símbolos surgían en distintas épocas y lugares, siempre en sucesos que desafiaban la comprensión. Mencionó una teoría que había estado elaborando durante años. Según Elizabeth, existían lugares en el mundo donde la línea entre lo conocido y lo desconocido se volvía tenue, casi transparente. Las montañas solitarias, con sus cuevas y bosques ancestrales, eran particularmente susceptibles de convertirse en tales lugares, y algunos, por razones que ella aún no comprendía del todo, se sentían atraídos a estos lugares como polillas a una llama. La esposa de Joseph, una mujer realista que no creía en cuentos de hadas, asintió mientras Elizabeth hablaba. Había algo en la forma en que la visitante exponía sus ideas que hacía que todo pareciera no solo posible, sino probable. Elizabeth planteó la idea de que tal vez Beatrice no había desaparecido en el sentido tradicional, sino que se había transformado en algo más, o, posiblemente, había regresado al lugar de donde había venido. Pero había un problema, prosiguió Elizabeth, bajando aún más la voz. La desaparición de Beatrice no había puesto fin a su presencia. Las huellas que había dejado aún latían. Aún sentía su energía incluso sin tener que ir a la cabaña abandonada. Los símbolos en las vigas eran como puertas entreabiertas, y a través de ellas podían pasar cosas de un lado al otro. Joseph se le secó la boca. Quiso saber qué quería decir Elizabeth con cosas, y ella vaciló. Habló de presencias sin cuerpo, en el sentido que conocemos, pero capaces de afectar el mundo físico. Sueños inquietantes, la sensación de ser observado, voces que llamaban desde la nada,
cosas que se movían cuando nadie estaba presente, sombras que parecían tener sustancia propia. La conversación se prolongó hasta muy tarde, y cuando Elizabeth se levantó para marcharse, le hizo una petición a Joseph. Debía ir a la cabaña de Beatrice, estudiar los símbolos más de cerca y, tal vez, encontrar una manera de cerrar esas puertas que había abierto. Pero no podía ir sola. Necesitaba a alguien que conociera el camino y que tuviera la fuerza para enfrentarse a lo que encontraran allí. Joseph quiso negarse. Todo en él quería alejarse de esa cabaña y sus secretos pudriéndose en paz, pero también sabía que estaba empeorando, que la influencia todavía se extendía como raíces invisibles bajo la tierra. Ya no era solo Margaret Sullivan quien tenía sueños extraños. Otros también los tenían. Los animales actuaban de manera extraña, rehusándose a transitar por ciertos caminos, ladrando a sombras que nadie más podía ver. Entonces José aceptó, pero con una condición. No irían solos. Traerían al menos a 2 hombres más en quienes más confiaba. Elizabeth asintió y prometieron encontrarse la mañana siguiente antes de que el sol saliera por completo. Dijo que la luz del amanecer daría cierta protección, que era la hora en que el velo entre los mundos era más fuerte y menos permeable. Cuando Elizabeth se fue, Joseph se quedó en el porche, su forma desvaneciéndose en la noche mientras caminaba hacia la casa de huéspedes. Su esposa se acercó por detrás y le tomó la mano. Ambos compartían un temor que no necesitaban nombrar. Aquella noche, Joseph apenas pudo pegar ojo. Cuando finalmente se durmió, soñó con la cabaña de Beatrice, pero esta vez no estaba vacía. Estaba llena de susurros que formaban palabras en un idioma que nunca había oído, pero que de alguna manera comprendía, y lo que contaron lo llenó de un terror que lo acompañaría mucho después de despertar. El alba se asomó tímidamente entre las montañas, tiñendo el cielo de grises y rosas pálidos. Joseph había estado despierto durante horas, sentándose en la cocina con una taza de café enfriándose en sus manos. Su esposa le había preparado un ligero desayuno, pero apenas podía tragar bocado, con el estómago revuelto por la tensión de lo que estaba por venir. Cuando oyó los golpes en la puerta, supo que no había vuelta atrás. Isabel entró con una ráfaga de aire frío que parecía perseguirla. Llevaba un bolso de cuero desgastado al hombro, repleto de cosas que resonaban a cada paso. Sus ojos estaban atentos y había una firmeza en su porte que tranquilizó un poco a Joseph. Al menos no estaría en manos de alguien que saldría corriendo al primer signo de problemas. Los otros 2 hombres llegaron poco después. Uno era Daniel, un granjero corpulento, desconfiado de todo aquello que no pudiera tocar con sus propias manos. El otro era Samuel, más joven, pero igualmente intrépido, alguien que había crecido oyendo los cuentos de las montañas y los temía sin estar asustado. Juntos formaron un equipo equilibrado, cada uno contribuyendo con algo esencial para el día que estaba por comenzar. Caminaron en silencio por la nieve, congelada durante la noche, sus pisadas resonando de forma extraña sobre el hielo superficial. El bosque estaba demasiado silencioso. Parecía que todo ser vivo se hubiera escondido esa mañana. Elizabeth lideró el camino con una confianza como si hubiera hecho esto antes, leyendo señales invisibles que solo ella podía ver. Al avistarse la cabaña, todos se detuvieron. La casa era tal como la recordaba, pero la luz del día la hacía parecer aún más desolada. Las paredes de madera eran grises, como si algo hubiera absorbido el color de ellas. La puerta estaba abierta, oscilando ligeramente, pero no había viento suficiente para moverla. Elizabeth abrió su bolso y sacó algunas cosas,
repartiéndolas entre los hombres. A José le entregó un pequeño espejo redondo enmarcado en metal ennegrecido. A Daniel le entregó un puñado de sal gruesa en una bolsita de tela. A Samuel le entregó una vela blanca, sin encender. Aclaró que eran simples defensas, pero que la intención era lo que contaba. Necesitaban pensar que estas cosas los protegerían, y esto formaría un escudo a su alrededor. Daniel puso los ojos en blanco, pero aún así se guardó la sal en el bolsillo. Samuel sujetó la vela como si fuera una reliquia. Joseph se miró en el espejo y vio sus propios ojos dudosos mirándolo. Isabel se guardó un pequeño libro encuadernado en cuero desgastado y páginas amarillentas que apestaban a antigüedad y sabiduría ancestral. Se acercaron a la cabaña y Elizabeth comenzó a susurrar palabras, una cadencia rítmica, casi una canción sin melodía. Los hombres la siguieron a través de la puerta abierta y sintieron el cambio de temperatura al instante. El interior estaba gélido, más de lo que debería, y sus alientos se condensaban en nubes de vapor en el aire estancado. La luz del día que entraba por la puerta iluminaba la habitación vacía, pero algunas esquinas permanecían en sombras más oscuras de lo que deberían. Elizabeth se dirigió al centro de la sala y abrió su libro. Las hojas crujieron. El sonido resonó extrañamente en el espacio confinado. Empezó a observar los símbolos tallados en las vigas del techo, cotejando con las imágenes de su libro, sus labios moviéndose en silencio mientras leía. Joseph observó a su alrededor, cosas que no había notado la primera vez. Había arañazos en las paredes, patrones repetitivos como si algo hubiera estado arrastrándose por ellos una y otra vez. El suelo de tierra estaba parcialmente excavado y rellenado, pequeñas colinas y valles que formaban un relieve discreto pero evidente. Samuel, todavía con su vela apagada en la mano, se acercó a una de las paredes y extendió la mano para tocar las marcas. Antes de que sus dedos pudieran tocarla, Elizabeth lanzó una advertencia, su voz rompiendo el silencio como una daga. Samuel se apartó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Elizabeth explicaba apresuradamente que tocar directamente los símbolos podía establecer una conexión no deseada, abriendo un canal difícil de cerrar. Daniel, siempre escéptico a pesar de la tensión, preguntó qué esperaba encontrar Elizabeth exactamente allí. Ella cerró el libro un momento y miró a cada uno de los hombres antes de hablar. Dijo que estaba buscando el centro, el punto desde donde todo emanaba. Beatriz había construido algo allí, una telaraña de energía que se extendía más allá de los muros de la cabaña, y descubrir el centro de esa red era la clave para resolverlo. Se agachó en la tierra y la arañó con una pequeña herramienta de metal, en círculos. Los hombres miraron, cautivados a pesar de sí mismos. Tras unos minutos, Elizabeth desenterró algo de debajo de la tierra. Era una piedra plana y oscura, del tamaño de un plato, cubierta de símbolos más complejos aún que los de muros y vigas. La piedra parecía antigua, como si hubiera estado allí antes que la cabaña, antes que las montañas mismas. Elizabeth no la tocó, pero pasó sus manos sobre ella, sintiendo algo que los demás no podían. Murmuró que Beatriz no la había hecho, solo la había encontrado y la había usado. La piedra era antigua, un remanente de un mundo perdido hace mucho tiempo. Entonces la temperatura cayó aún más, y todos vieron sus alientos volverse aún más densos. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, no aleatoriamente, sino con propósito.
deslizándose por las paredes en dirección al centro donde Elizabeth estaba arrodillada. Joseph sintió que se le erizaba el vello, y hasta Daniel, el escéptico, retrocedió un paso. Elizabeth abrió su libro de nuevo y comenzó a leer en voz alta, palabras en un idioma que ninguno de los hombres reconoció. Su voz resonó de forma extraña, como si el espacio a su alrededor fuera mucho mayor de lo que aparentaba. Las sombras vacilaron, su avance se ralentizó, pero no se detuvo. Samuel, en un impulso que no podría explicar después, encendió su vela con un fósforo vacilante. La llama parpadeó y casi se apaga, pero luego se avivó, llenando la habitación con una luz que no era la de un fuego normal. Las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron, quedando en las esquinas como animales acorralados. Elizabeth siguió leyendo, su voz haciéndose más fuerte, más segura, y la piedra en el suelo empezó a vibrar con un sonido grave que todos sentían en las plantas de los pies. Joseph sujetó el espejo que Elizabeth le había entregado y lo levantó sin saber por qué. En el reflejo vio algo que no podía ver cuando lo miraba directamente. Formas retorciéndose en el aire sobre la piedra, cosas sin sustancia pero innegablemente presentes. Casi se le cae el espejo del susto, pero se obligó a sostenerlo, intuyendo que mirar era parte de deshacer. Daniel, dejando atrás su escepticismo ante lo que presenciaba, arrojó la sal que Elizabeth le había entregado en un círculo alrededor del grupo. Los granos resplandecieron al caer al suelo, formando una línea que las sombras parecían reacias a atravesar. La atmósfera, dentro del círculo de sal, se sintió al instante más segura, el aire menos denso, la temperatura menos gélida. Elizabeth llegó al punto culminante de la lectura, su voz elevándose en intensidad, y de repente se detuvo. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto, tan intenso que dolía en los oídos. La piedra en el suelo se resquebrajó con un crujido seco, una línea agrietada extendiéndose a través de ella. Las sombras en las esquinas se desvanecieron como humo en el aire. La tensión en la cabaña se disipó lentamente. La grieta en la piedra se ensanchó lentamente, como una herida que se abre por voluntad propia, y de ella emergió una luz pálida que ni calentaba ni iluminaba realmente, pero que de alguna manera hacía todo a su alrededor más visible de forma inquietante. Elizabeth observó con atención, sus manos todavía sosteniendo el libro abierto, sus dedos temblando no por miedo, sino por concentración. Joseph sintió que la tensión que había estado en el aire desde que llegaron a la cabaña finalmente se relajaba. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años, y el aire fresco entrara para llevarse el aire viciado. Miró a Samuel y a Daniel, y vio el mismo reconocimiento de que algo se había movido en la habitación. Pero Elizabeth no estaba contenta. Cerró el libro y se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Murmuró que lo que habían hecho era solo el comienzo. Romper la piedra había interrumpido el flujo de energía que alimentaba la magia de Beatriz, pero no había borrado los ecos que había dejado atrás. Era como cortar una raíz, dijo, pero aún quedaban ramas por podar antes de que todo muriera de verdad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Daniel. Elizabeth hizo un gesto hacia los símbolos grabados en las vigas y muros. Todavía latían más débilmente, pero latían. Mientras esos símbolos permanecieran, siempre existiría la posibilidad de que algo o alguien pudiera reavivarlos, de que la red que Beatriz había tejido pudiera ser restaurada por manos desconocidas o maliciosas. Samuel propuso que quemaran la cabaña por completo,
reduciéndola a cenizas y recuerdos. Elizabeth se mordió el labio inferior, pensándolo. Finalmente, asintió, pero advirtió que tenían que hacerlo de la manera correcta, con ciertos procedimientos en lugar de solo prenderle fuego y esperar que se llevara la suciedad. Salieron de la cabaña y recogieron ramas secas y leña del bosque cercano. La tarea debería haber sido simple, pero todos notaron cómo la vegetación se resistía, sus ramas partiéndose en formas extrañas, los árboles crujiendo como si se quejaran de lo que estaba por suceder. Trabajaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, cargando brazadas de madera de vuelta a la estructura condenada. Elizabeth movió la madera alrededor y dentro de la cabaña, colocándola en patrones específicos que decía que eran necesarios. Esparció hierbas secas de su bolsa sobre la madera, nombres que susurró pero que los hombres no reconocieron. El aroma era intenso, picante, quemando los ojos y apretando las fosas nasales, pero había algo limpiador en ello, como si no solo limpiara el aire, sino también la mente. Cuando todo estuvo preparado, Elizabeth sacó de su bolso una botellita con un líquido transparente. Lo roció sobre la madera en un movimiento circular. El aroma que emanó fue dulce y ligeramente medicinal. Era una mezcla, dijo, una que ella misma había preparado, siguiendo recetas antiguas, y que avivaría el fuego para consumir no solo la sustancia física, sino también las huellas más sutiles que Beatriz había dejado allí. Era hora de hacer el fuego, y Elizabeth les dijo a todos que ayudaran. Pensaba que la voluntad unida limpiaría mejor, que 4 voluntades orientadas a un mismo fin serían más fuertes que una sola. Samuel fue el primero, acercando su vela todavía encendida a la madera cubierta con el líquido de Elizabeth. Las llamas se encendieron al instante, elevándose con un color azulado que ninguno de los dos había visto jamás. Daniel añadió entonces encendiendo otro punto con un fósforo que sostuvo hasta que el fuego le quemó los dedos antes de soltarlo. Joseph repitió en un tercer punto, y Elizabeth cerró el círculo en el cuarto. Las llamas se extendieron, devorando la madera seca con una hambre casi viva, casi consciente. Ellos se alejaron en silencio y vieron cómo la cabaña ardía. Las llamas se elevaron más y más, lamiendo las vigas del techo donde estaban grabados los símbolos. Cuando el fuego los alcanzó, algo sucedió. Los símbolos brillaron antes de desvanecerse, no quemándose, sino desvaneciéndose como palabras escritas en la arena que son borradas por la marea. El humo que salía de la cabaña en llamas era denso y negro, pero a diferencia del humo normal, no se extendía horizontalmente. Se elevaba en una columna vertical hacia el cielo, como si algo lo aspirara desde arriba, perdiéndose en las nubes bajas que cubrían las montañas esa mañana. El sonido del fuego también era extraño, no el crepitar familiar de la madera al quemarse, sino como susurros lejanos, voces en idiomas perdidos. Se quedaron allí durante horas, mirando hasta que la estructura se derrumbó por completo sobre sí misma y las llamas comenzaron a extinguirse. Elizabeth susurró algunas palabras que los hombres no entendían, pero que parecían significativas, como si estuviera sellando algo, cerrando una puerta que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. El cielo sobre ellos comenzó a despejarse, las nubes abriéndose para mostrar un azul que no habían visto en semanas. Cuando solo quedaron brasas humeantes donde había estado la cabaña, Elizabeth se acercó cautelosamente. Roció más sal sobre los restos, formando un círculo que, dijo, evitaría que nada creciera en esa tierra durante años. Nada malo crecería allí, explicó, pero tampoco nada bueno. El lugar permanecería desolado,
una cicatriz en la tierra que el bosque reclamaría, pero no por mucho tiempo. Joseph observó las cenizas aún humeantes, y el alivio lo invadió como agua fresca en un día caluroso. La tensión que había experimentado desde el momento en que vio a Beatriz por primera vez, el nudo invisible en su pecho, se había ido. Respiró y el aire entró en sus pulmones, limpio y fresco como debía ser. Samuel dijo que el silencio también había cambiado. Ya no era el silencio mortal y antinatural que habían encontrado al llegar esa mañana, sino un silencio vivo, interrumpido por el crujido lejano de las hojas y el canto ocasional de un pájaro que regresaba cauteloso a la zona. La naturaleza estaba reclamando su territorio, invadiendo el espacio que Beatriz había dejado. Daniel, que había pasado la experiencia oscilando entre el escepticismo y la incredulidad a regañadientes, reconoció que había algo extraño en aquel lugar, y ahora, por primera vez desde que había oído hablar de Beatrice Crowe, podía dormir sin temor. Elizabeth le sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y le dijo que a veces aceptar lo que no comprendemos por completo era la manera más honesta de sabiduría. Iniciaron la marcha de regreso al pueblo mientras el sol ascendía en el cielo, derritiendo la nieve en los márgenes de los caminos. Ahora cargaba su bolso más ligero, pues había gastado la mayor parte de sus provisiones en el ritual de limpieza. Le dijo a los hombres que se quedaría en el área unos días más, solo para asegurarse de que todo estuviera realmente resuelto, pero que creía que lo peor había terminado. Cuando volvieron a la civilización, la gente estaba reunida frente a la iglesia, murmurando entre ellos con confusión y alivio. Margaret Sullivan estaba allí y, al ver a Joseph, corrió hacia él. Le dijo que esa mañana, por primera vez en meses, se había despertado sin el peso de las pesadillas, que el sol había entrado por su ventana y todo parecía más ligero, más prometedor. Otros asintieron, una liberación compartida de algo que habían llevado sin darse cuenta de cuánto les pesaba. Los días que vinieron cambiaron las montañas de Kentucky. Era como si la tierra misma hubiera suspirado, liberándose de una tensión demasiado tiempo contenida. La gente empezó a salir de nuevo. Las conversaciones en los porches se extendían hasta la noche y el miedo, que se había convertido en una segunda piel, comenzó a desprenderse. Elizabeth se movió por los caminos de la zona, mirando, sintiendo, comprobando que no quedara ninguna huella de la influencia de Beatriz. Recorrió hogares, interrogó a quienes habían sido testigos de los sucesos inusuales, tomando notas, escuchando con atención. Había algo tranquilizador en ella, algo que te hacía sentir que sabía cosas que otros no, y que eso la ayudaba de maneras que no podía explicar. Margaret Sullivan la invitó a tomar el té una tarde, y las dos se sentaron en la sencilla cocina mientras la nieve se derretía afuera, enviando ríos de agua por las colinas. Margaret relató los sueños que la habían atormentado, algo que antes había temido revelar. Elizabeth escuchó, sin condenar, asintiendo de vez en cuando, dejando que Margaret descargara el peso que había cargado en silencio durante tanto tiempo. Al terminar, Margaret tenía los ojos llorosos, pero su expresión era de alivio. Le dijo que los sueños eran ecos, huellas de algo que estaba cerca, algo que funcionaba fuera de las leyes de la realidad. Lo comparó con mirar directamente al sol. Cómo los ojos ven manchas de luz incluso después de apartar la vista. Los sueños eran retazos, ecos de algo demasiado intenso para ser procesado por completo. Pero también le prometió que esas cicatrices se desvanecerían con el tiempo ahora que la fuente había sido destruida.
Sería como curar una herida, dijo, tal vez dejando una pequeña cicatriz, pero sin el dolor constante. Margaret tomó la mano de Elizabeth sobre la mesa y le agradeció con una sinceridad que hizo sonreír a la otra con ternura. Algo humano en ese instante, dos mujeres compartiendo un entendimiento sin palabras. Mientras tanto, Joseph comenzó a observar pequeños cambios en su propiedad. Los animales, que habían estado inquietos durante meses, ahora pastaban en calma. Sus costumbres habían vuelto a la normalidad. Las gallinas volvieron a poner huevos, algo que había disminuido durante el apogeo de la estancia de Beatriz. Incluso el suelo parecía responder mejor cuando lo labraba, como si la tierra misma se curara. Una noche, Joseph se sentó en el porche con su esposa, contemplando las estrellas que resplandecían como si hubieran sido lavadas y pulidas. Dijo que había olvidado lo bonito que era el cielo por la noche, cuando no había miedo en cada sombra. Su esposa asintió, apretando su mano, y ambos se quedaron allí en silencio, escuchando los sonidos del bosque que regresaban lentamente. El crujido de criaturas pequeñas, el ulular distante de un búho. Daniel, el escéptico que se había rendido a lo inexplicable, de repente era uno de los que más hablaban de respetar lo que no entendían. No se volvió supersticioso, pero se volvió más reverente ante los misterios del mundo. Cuando otros granjeros le preguntaban qué había pasado en la cabaña de Beatriz, lo explicaba con sencillez, sin adornos, pero sin restar importancia a lo extraño que había sido. Samuel, el menor, se descubrió transformado de maneras que aún estaba asimilando. La experiencia le había revelado dimensiones de la realidad que antes solo oía en leyendas. Empezó a escuchar las historias de los ancianos, esas historias que había rechazado como superstición, dándose cuenta de que podría haber más de lo que parecía bajo la fantasía. Elizabeth, fiel a su palabra, se quedó unos días y, al final, declaró estar conforme con lo que había visto. La influencia de Beatrice había sido neutralizada. Los ecos se desvanecían por sí solos y la zona volvería a estar en pleno equilibrio con el tiempo. Se dispuso a marcharse, cargando de nuevo sus libros y chucherías en la carreta. Pero antes de partir, se encontró una última vez con Joseph, Daniel y Samuel en un granero donde la luz vespertina se filtraba a través de las tablas del suelo, dibujando diseños dorados en el polvo. Elizabeth reveló algo que había mantenido en secreto. Dijo que Beatriz no era una, que siempre surgían figuras así, en los bordes de la civilización, siempre provocando alteraciones que desafiaban la comprensión. Isabel había pasado años observando estos patrones, tratando de descifrar qué atraía a estas personas a ciertos lugares. Su teoría, fruto de años de diálogos e indagaciones, era que ciertas personas nacían con una percepción de las grietas de la realidad, lugares donde el velo entre lo común y lo excepcional se atenuaba. Acudían a tales parajes como el agua acude a las hendiduras, por un impulso que ellas mismas no comprendían. Lo que hacían cuando llegaban dependía. Algunas simplemente se movían en un estado perpetuo de ansiedad. Otras, como Beatriz, estaban encontrando maneras de profundizar la conexión, de desenterrar cosas que deberían permanecer enterradas. José preguntó si habría otras Beatrices, si debían temer nuevas apariciones. Elizabeth se tomó un momento antes de responder. Dijo que siempre habría lugares en que el velo sería tenue, que las montañas con sus cuevas y bosques ancestrales siempre estarían abiertos a tales manifestaciones. Pero también pensaba que las comunidades fuertes, conectadas entre sí y con la tierra, eran naturalmente resistentes a esas fuerzas.
El secreto, aclaró, no era luchar contra lo excepcional cuando surgiera, sino cultivar lo ordinario de tal modo que reforzara la trama de la realidad cotidiana. Vecinos cuidando de vecinos, cuentos compartidos alrededor de fogatas, costumbres preservadas no por temor, sino por amor a la continuidad, por amor a la comunidad. Tales elementos formaban una red de normalidad que dificultaba a lo anormal hallar puntos de acceso. Samuel dijo que era casi poético, como si solo vivir bien y cuidarse mutuamente los protegiera de las malas cosas. Elizabeth sonrió. Las mayores verdades eran simples, las complicábamos cuando las respuestas estaban frente a nosotros todo el tiempo, en las cosas del día a día, en los actos de bondad. Preguntó por la piedra que habían desenterrado debajo de la cabaña, si Elizabeth sabía de dónde venía o quién la había enterrado allí. Ella confesó que no sabía, que la piedra era más antigua que cualquier registro que hubiera visto. Podría haber sido abandonada por gente que había vivido en esas montañas mucho antes de que llegaran los colonos europeos, o tal vez era aún más antigua, un remanente de una época que habíamos olvidado. Lo importante, recalcó Elizabeth, era que la piedra ahora estaba rota y neutralizada. Su poder se había ido una vez finalizado el ritual de purificación. Los símbolos que Beatriz había empleado para intensificar su poder fueron consumidos por el fuego y, sin ellos, cualquier poder restante en la piedra quedó sellado, inaccesible e imposible de reactivar. La tierra, alrededor de la cabaña quemada, permanecería estéril durante años, profetizó. Pero la naturaleza finalmente reclamaría ese espacio por completo, cubriendo las cenizas con nueva vegetación y enterrando los recuerdos bajo capas de crecimiento renovado. Cuando la conversación llegó a un punto natural, los tres hombres escoltaron a Elizabeth hasta su carreta. Ella se subió al asiento del conductor y tomó el volante, echando un último vistazo a las montañas que abrazaban el pequeño pueblo. Había algo en su expresión que parecía satisfecho y a la vez triste, como el que realiza un trabajo necesario pero solitario, siempre en tránsito, sin permanecer nunca el tiempo suficiente para echar raíces. José preguntó a dónde iría después. Elizabeth solo hizo un gesto hacia el norte. Siempre había otro lugar al que podía ir a ayudar, dijo. Siempre otro caso que resolver para alguien lo suficientemente sabio y valiente como para enfrentarse a él. Pero les agradeció su coraje y confianza. Sin ellos no lo habría logrado. La fuerza estaba en la unión, y ellos lo habían demostrado. La carreta de Elizabeth se desvaneció tras una curva del camino, engullida por la niebla de la mañana que aún persistía en los valles. Los tres hombres se quedaron allí un momento, mirando el lugar vacío donde ella había estado, cada uno procesando en silencio todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Luego, lentamente, se giraron y volvieron a sus vidas sabiendo que algo se había movido en su interior. Semanas se transformaron en meses. La primavera rozó las montañas. La nieve se había derretido, dejando al descubierto un mundo de tierra mojada y promesas de renovación. Las primeras briznas verdes asomaron, y los árboles se llenaron de hojas nuevas que brillaban bajo el sol naciente. El pueblo celebró el cambio de estación con un alivio que iba más allá del final del invierno. Era el alivio de haber sobrevivido a algo más oscuro. Margaret Sullivan halló la paz aquella primavera. Sus sueños la habían atormentado. Ahora se había sumido en un sueño profundo. Empezó a cultivar un jardín alrededor de la casa.
algo que no hacía en años, sus manos cavando la tierra con renovado placer. Las semillas que sembró florecieron con exuberancia, llenando de color sus jardines y atrayendo mariposas y abejas. Una mañana, mientras regaba sus plantas, Margaret se sorprendió tarareando una vieja canción que su abuela solía cantar. La idea la hizo detenerse y sonreír. Había recuperado una ligereza de espíritu que creía perdida para siempre. Su esposo, desde la ventana, agradeció tener de vuelta a su esposa, la fuerte y alegre mujer de la que se había enamorado el primer día. José se dedicó de nuevo al trabajo en la granja. Las cosechas de ese año fueron las mejores que recordaba en años. El maíz alto y fuerte, las verduras madurando en abundancia. Atribuyó parte del éxito al clima y al suelo fértil, pero no podía ignorar que había algo más, algo como si la tierra misma estuviera trabajando con él en algo más que agricultura. Por las noches, Joseph comenzó a escribir un diario, anotando todo lo que había sucedido con Beatrice Crowe. No sabía por qué lo sentía, pero algo en él lo impulsaba a que la historia se mantuviera, no como una advertencia, sino como prueba de que habían sobrevivido a algo increíble. Sus palabras eran simples, sin adornos, solo la verdad de cómo lo había experimentado. En tanto, Daniel se sumergió en diálogos con los ancianos de la comunidad, quienes aún recordaban otros tiempos. Se dio cuenta de que la historia de ese lugar había sido testigo de incidentes extraños durante generaciones, pequeños destellos de lo inexplicable que llegaban y se iban como olas en la orilla de la realidad. Los ancianos valoraron su nuevo entusiasmo, reconociéndolo como un nexo entre el escepticismo contemporáneo y la sabiduría antigua. Uno de los ancianos, un tal Elías, que había superado los 80 años, le habló de una mujer similar que había aparecido hace décadas, cuando él era joven. Ella también había estado sola, también había traído desesperación y también había desaparecido al final de su estadía. La historia le mostró a Daniel que lo que vivieron con Beatriz era solo un ciclo que se repetía. Samuel halló su manera de elaborar a través del arte. Empezó a tallar madera por las noches, pequeñas esculturas que representaban escenas de su vida. Una era la cabaña en llamas, otra la piedra rota, una tercera solo una figura sola mirando montañas interminables. Las esculturas eran hermosas, expresando emociones complejas con formas simples. La gente empezó a ir a ver a Samuel y su obra y se dio cuenta de que explicarlo con arte lo hacía todo más comprensible, más digerible. Las esculturas no eran simples representaciones de lo que había ocurrido, sino transformaciones de esa oscuridad en algo que podía ser observado y apreciado sin temor. Era una manera de alquimia emocional, transformando lo perturbador en algo profundo. La primavera se convirtió en verano, y la vida en la comunidad volvió a un ritmo familiar y cómodo. La gente cultivaba sus campos, cuidaba de sus familias, compartía comidas, historias. Había algo nuevo entre ellos, algo que reconocían en la forma en que se relacionaban. Las palabras de Elizabeth sobre la comunidad como defensa se habían filtrado en la forma en que se relacionaban. Una tarde de julio, algo ocurrió. Joseph estaba arreglando una valla cuando vio humo saliendo de donde había estado la cabaña de Beatriz. Su corazón se aceleró, las imágenes de las llamas devorando la estructura grabándose en su mente. Soltó sus herramientas y corrió hacia allí, gritando a Daniel y Samuel. Cuando llegaron, no encontraron un incendio, sino otra cosa. La tierra que Elizabeth había jurado que quedaría desolada estaba cubierta de flores silvestres, cientos de ellas floreciendo en una abundancia imposible. No eran flores locales.
No era nada que ninguno de ellos reconociera. Sus pétalos eran de un azul profundo y violeta que parecían brillar incluso bajo el sol. Los tres hombres se detuvieron en el borde de aquel campo de flores, sin saber si alarmarse o maravillarse. Las flores se mecían con una brisa que no podían sentir, sus movimientos casi coreografiados. Samuel se agachó y extendió la mano para tocar uno de los pétalos. Al tocarlos, la tranquilidad lo invadió. No había nada malvado en las flores, se dio cuenta. Eran solo hermosas creciendo en un lugar que había estado oscuro, pero que ahora se estaba convirtiendo en algo nuevo. Joseph y Daniel imitaron a Samuel, tocando las flores y experimentando la misma inexplicable calma. Era como si la tierra misma estuviera hablando, demostrando que la sanación era posible, que incluso los lugares más oscuros podían florecer de nuevo. Volvieron al pueblo y hablaron de las flores, y pronto todos acudieron en romería al antiguo lugar de la cabaña para verlo por sí mismos. Se acercó y se quedó entre las flores 1 hora, solo respirando su aroma y sintiendo el sol en su rostro. Otros trajeron a sus familias, convirtiéndolo en un lugar de contemplación. Alguien propuso arrancar algunas flores y replantarlas, pero Joseph se negó amablemente. Las flores parecían nativas del lugar, parte de la transformación de ese suelo. Desenterrarlas perturbaría algo que debía dejarse a su propia naturaleza. La comunidad asintió y dejó que las flores crecieran en paz. Iban a verlas cuando quisieran, pero jamás las molestarían. Con el tiempo, el campo de flores se convirtió en un símbolo para el pueblo, una representación de que habían superado algo difícil y de que la belleza podía surgir incluso de los momentos más oscuros. Las flores no se marchitaron como era de esperar en otoño. En cambio, florecieron a través de las estaciones como si siguieran sus propias reglas que desafiaban los ciclos naturales. Joseph, anotando en su diario sobre las flores, se preguntó sobre la naturaleza del cambio. Escribió que tal vez el milagro no fue que habían vencido la influencia de Beatriz, sino que habían dado a luz algo nuevo. La cabaña en llamas no fue destrucción, fue abono. Las cenizas habían alimentado algo nuevo y hermoso, demostrando que los finales podían ser principios si se abordaban con la intención adecuada. El otoño llegó, coloreando las montañas con su usual paleta de ámbar y rojo, y el pueblo se preparó para la cosecha con corazones más ligeros de lo que habían estado en mucho tiempo. Las noches se enfriaron rápidamente, trayendo heladas que cubrían el mundo de plata al amanecer, pero había belleza en el frío que la gente apreciaba sin el temor que una vez había oscurecido cada sombra alargada. En aquellos días de octubre, un viajero arribó a la comarca. Un hombre de mediana edad, sus ropas desgastadas por el viaje, sus ojos como si hubieran visto muchos lugares, se alojó en la misma posada en la que se había alojado Elizabeth y la dueña, una mujer observadora llamada Helen. Se dio cuenta enseguida de que había algo familiar en la manera en que lo observaba todo con tanta atención. El forastero se identificó como William. Dijo que estaba viajando por las montañas, dirigiéndose al oeste. Pero Helen intuía que había más en la historia. Había aprendido a lo largo de los años que la gente no llegaba hasta allí por casualidad, y menos en esa época del año, cuando los caminos empeoraban a medida que se acercaba el invierno. Pero ella no insistió. Le dio una habitación limpia y una comida caliente sin hacer preguntas. Los primeros días, William los pasó vagando por los caminos de los alrededores, como si solo estuviera disfrutando del paisaje. Pero Helen observó que siempre volvía de la misma dirección
en la que había estado la cabaña de Beatriz. Comentó esto de pasada a Joseph cuando éste pasó por la posada para adquirir provisiones, y Joseph se preocupó. ¿Acaso la historia no había terminado? Decidido a conocer las intenciones del extraño, Joseph abordó a William una tarde cuando regresaba de una de sus caminatas. El encuentro fue breve pero directo. Joseph preguntando si había algo en particular que William estuviera buscando en el área. William vaciló, sus ojos midiendo a Joseph antes de responder con sinceridad. Dijo ser el hermano de Elizabeth, la mujer que ayudó al pueblo meses atrás. Le había escrito sobre lo que había sucedido, sobre Beatrice Crowe y la limpieza de la cabaña, y William había tenido que venir a verlo por sí mismo. No desconfianza de su hermana, aclaró rápidamente, sino curiosidad profesional, tal vez incluso una necesidad de entender mejor aquello a lo que dedicaba su vida. Joseph se relajó ante esto, notando el parecido en los ojos de William a los de Elizabeth. Le invitó a cenar en su casa esa noche. Sería más sencillo explicarlo con Daniel y Samuel allí también, ya que la historia necesitaba varias perspectivas para entenderse por completo. Aquella noche, sentados a la mesa de Joseph mientras su esposa servía un humeante estofado y pan fresco, los tres le contaron a William lo que había sucedido. Se refirieron a Beatriz y su presencia fantasmal, a los sueños y voces, a la antigua piedra enterrada bajo la cabaña y al ritual de purificación de Elizabeth. William escuchó atentamente, interrumpiendo con preguntas que mostraban una comprensión de los fenómenos que habían descubierto. Cuando la historia alcanzó la mención de las flores que brotaron en la tierra supuestamente estéril, William exigió que lo llevaran allí al día siguiente. Algo en eso le llamaba la atención, dijo, algo que no veía en otros casos que Elizabeth había registrado. Por lo general, los sitios consagrados permanecían vacíos durante años, la vida volviendo solo lentamente, a lo largo de décadas. Las flores abriéndose tan rápido indicaban que algo andaba mal. La mañana siguiente, bajo el cielo azul y gélido, Joseph, Daniel, Samuel y William se dirigieron al antiguo emplazamiento de la cabaña. Las flores seguían allí, tan vivas como el día en que aparecieron, sus pétalos azules y violetas desafiando la estación. William se arrodilló entre ellas, rozando sus dedos sobre los pétalos, cerrando los ojos como si sintiera algo más que tacto. Tras unos minutos, William abrió los ojos y miró a los tres hombres con algo parecido a la reverencia en su rostro. Dijo que esas flores no eran energía residual ni ecos de lo que había sido Beatriz. Eran otra cosa, una respuesta de la tierra misma a lo que había sucedido allí, una forma de agradecimiento expresada en el único idioma que conocía, el crecimiento y la belleza. La teoría de William era que los lugares podían volverse conscientes con el tiempo. No conciencia como la conocemos en los humanos, sino una conciencia rudimentaria de lo que sucedía en su espacio. Aquel lugar había sido profanado por Beatriz, corrompido por la antigua piedra en formas que violaban el orden natural. Cuando José, Daniel, Samuel y Elizabeth hicieron la purificación, no solo quitaron la corrupción, sino que mostraron cuidado, deseo de curar. Las flores eran la forma en que la tierra le agradecía, explicó William. Era el lugar que decía gracias de la única manera que sabía, regalando belleza, donde antes solo había habido cenizas y trauma. Reconoció que era solo su teoría, que no podía probarla científicamente, pero que llegaba a esa conclusión tras décadas de observar patrones similares en todo el mundo. Samuel preguntó si las flores se quedarían para siempre. William sacudió la cabeza. Pensaba que desaparecerían con el tiempo,
una vez que hubieran cumplido su función, una vez que el mensaje hubiera sido entregado y comprendido. Podrían pasar meses o años, pero un día la comunidad llegaría y el campo estaría vacío de nuevo, de vuelta a la naturaleza con las plantas nativas creciendo de nuevo. Horas. Estuvieron horas allí, William escribiendo en un cuaderno similar al que había tenido Elizabeth. Las dibujó con exactitud, anotó las medidas del campo, estudió cómo la luz del sol se movía sobre los pétalos. Todo el tiempo hablaba para sí, como si estuviera pensando en voz alta, a medias, sobre diseños y códigos que observaba en la forma en que se alineaban las plantas. Antes de irse, William llevó a cabo un pequeño ritual. No era nada elaborado como lo había hecho Elizabeth, pero era un reconocimiento. Derramó agua fresca de su cantimplora en un círculo alrededor de las flores, susurrando palabras que los demás no podían oír. Al finalizar, explicó que era una manera de respetar el espíritu del lugar, de reconocer el regalo que la tierra había dado y que ellos habían curado. En los días que vinieron, William se sumergió en la comunidad de formas en que su hermana no había tenido la oportunidad. Colaboró en las cosechas, compartió comidas con familias, escuchó historias, aportó las suyas. A la gente le gustó, había una calidez en William que complementaba la intensidad de Elizabeth. Una noche, sentado alrededor de una fogata con algunos de los aldeanos mientras caía la primera helada del otoño, William hizo una observación que resonó en todos. Dijo que había aprendido en sus viajes que el valor no era la falta de miedo, sino la decisión de afrontar el miedo con la intención adecuada. Joseph, Daniel y Samuel lo habían dejado claro cuando irrumpieron en la cabaña de Beatrice con Elizabeth. Podrían haberse negado, podrían haber ignorado el problema, esperando que se fuera, pero actuaron. Eligieron enfrentarse a algo que no comprendían por completo porque sabían que era lo correcto. Esta decisión, recalcó William, fue lo que convirtió a la gente común en héroes de sus propias narraciones, no por acciones épicas reconocidas por multitudes, sino por elecciones discretas en tiempos de necesidad. Margaret Sullivan, sentada junto al fuego con un chal sobre los hombros, dijo que nunca se había considerado a sí misma ni a sus vecinos como héroes. Éramos solo personas que intentaban vivir sus vidas lo mejor que podían, dijo. William sonrió. Ese era el punto. El heroísmo casi nunca se reconoce a sí mismo como tal. No es más que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. La charla se prolongó hasta bien entrada la noche. Las voces perdiéndose entre el crepitar del fuego y el susurro del viento entre los árboles. Había una sensación de plenitud en el aire, como si un círculo se estuviera cerrando, una historia llegando a su conclusión natural, no con un final explosivo, sino con el simple hecho de continuar viviendo, de elegir la luz sobre la oscuridad en miles de pequeñas decisiones cotidianas. El invierno llegó temprano ese año, y las nevadas cubrieron las montañas de silencio blanco. William se había quedado en la zona hasta la primavera, diciendo que los caminos eran demasiado peligrosos para viajar. Pero todos sabían que había más que eso lo que lo retenía allí. Había descubierto algo en ese pueblo que resonaba con una parte de sí mismo que había estado vagando demasiado tiempo sin descanso. En los meses de frío, la vida se movió a un ritmo diferente. La gente se quedaba más tiempo en casa, reuniéndose alrededor de chimeneas y estufas de leña, contando historias que habían sido contadas una y otra vez. William se convirtió en un atento oyente de tales relatos, anotando de vez en cuando,
pero principalmente absorbiendo la vitalidad de las tradiciones orales que latían dentro de esa comunidad aislada. Fue una de esas noches que una anciana llamada Ruth, cuya familia había habitado esas montañas por más tiempo de lo que nadie podía recordar, relató una historia que inclinó a William hacia adelante. Ruth contó que su bisabuela había vivido cuando la zona estaba aún más aislada y podían pasar semanas sin ver a nadie que no fuera de la familia. La abuela de Ruth había mencionado una antigua costumbre que los primeros habitantes de aquellas montañas realizaban para equilibrar el mundo visible con el invisible que habitaba en la naturaleza. No era magia, no hechizos ni encantamientos, aclaró Ruth. Era respeto, reciprocidad, una manera de vivir en sintonía con algo más grande que la comprensión humana. Estas costumbres consistían en hacer ofrendas en lugares específicos en los cambios de estación, nunca tomar más de lo necesario del bosque, hablarle a la tierra como si pudiera escuchar, porque tal vez podía, y lo más importante, aceptar que no todo necesitaba ser comprendido para ser respetado. La bisabuela de Ruth pensaba que en el momento en que la gente lo olvidaba, en el momento en que empezaban a pensar en la tierra como en una cosa que explotar, ahí empezaban los problemas. ¿Cree que Beatrice Crowe fue producto de tal desequilibrio?, preguntó William. La anciana se quedó callada un rato, sus ojos brillando con el fuego. Finalmente, respondió que tal vez sí, tal vez Beatrice era solo un síntoma de algo mayor, algo descuidado, algo perdido. O tal vez simplemente una persona perdida que había descubierto poder en lugares equivocados y lo había empleado en formas que violaban los equilibrios ancestrales. Aquella noche, la charla dejó semillas de duda en muchas mentes. Joseph, de regreso a casa, a través de la nieve hasta las rodillas, se sorprendió al reflexionar sobre su propia conexión con la tierra que cultivaba. Siempre había sido un granjero cuidadoso, nunca desperdiciando, nunca sobreexplotando, pero ahora veía que había una diferencia entre no hacer daño y tener una relación con el lugar. En los días que vinieron, Joseph empezó a hacer pequeños cambios en la manera en que trabajaba. Antes de arar en primavera, lo encontraría paseando por sus campos, no tanto analizando el suelo con la mente, sino sintiéndolo, escuchándolo de una manera que iba más allá del oído. Sonaba estúpido cuando lo pensabas en ello, pero había algo intuitivamente cierto en ello en la práctica que no podía negar. Margaret, motivada por Ruth, empezó a recordar costumbres que su propia abuela hacía y que ella había olvidado. Breves rituales de agradecimiento antes de la comida, no oraciones religiosas, sino reconocimientos por todo lo que hacía posible ese alimento. La tierra, la lluvia, el sol, las manos que lo cultivaron. Su esposo al principio lo halló raro, pero pronto se dio cuenta de cómo estos tiempos muertos añadían algo especial a sus comidas, algo más que nutrición. Samuel halló en Ruth una confirmación de algo que siempre había presentido, pero que nunca había podido expresar. Sus esculturas de madera adquirieron otra dimensión cuando empezó a pedir mentalmente permiso a los árboles antes de cortar ramas y a darles las gracias por su madera. De nuevo, sonaba ridículo cuando lo decía, pero los resultados hablaban por sí mismos. Las esculturas que realizó tras la iniciación eran diferentes, rebosantes de una energía que la gente notaba sin saber por qué. Daniel, el antiguo escéptico, tal vez estaba sufriendo la mayor transformación de todos. Empezó a escribir un diario, como el de Joseph, pero en lugar de sucesos externos anotaba observaciones internas, pequeños cambios en la forma de experimentar el mundo.
Escribió sobre cómo empezó a notar patrones que antes no habría notado. Coincidencias que podrían ser coincidencias, pero que sucedían con la frecuencia suficiente como para hacerle cuestionar la coincidencia en sí. Un día, por la tarde, Daniel le contó a William algo que le había pasado. Estaba arreglando un granero cuando uno de los soportes principales falló. Debería haber sido aplastado por las vigas que caían, pero en el último momento algo lo impulsó a dar 3 pasos hacia un lado sin razón aparente, salvándose por poco. No sabía cómo justificarlo, la voz silenciosa que lo había guiado, pero decidió atribuirlo a alguna forma de protección, quizás su mente abriéndose a posibilidades más allá de lo estrictamente racional. William escuchó atentamente y luego contó sus propias historias similares. Mencionó ocasiones en que había actuado en base a corazonadas sin sentido y que siempre lo habían alejado del peligro o lo habían llevado justo a donde tenía que estar. Pensaba que todos tenían esta habilidad, esta conexión con algo más grande que los guiaba suavemente, pero que la mayoría había aprendido a ignorarla, condicionada a confiar solo en lo que podían ver, tocar y medir. La colonia también observó cambios en su comportamiento colectivo ese invierno. Las citas continuaron, ya no por obligación, sino por deseo. La gente compartía no solo información práctica, sino también sueños, esperanzas, temores, pensamientos filosóficos que rara vez encontraban voz en la vida diaria. Había una vulnerabilidad en esos momentos que unía a los vecinos de una manera en que la proximidad física por sí sola nunca podría hacerlo. El párroco local, que había estado observando todos estos cambios con curiosidad y una leve preocupación al principio, se dio cuenta de que esto no iba en contra de sus enseñanzas religiosas, sino que las enriquecía. Empezó a predicar sobre la santidad de la tierra y el deber de ser un guardián, no un explotador. Sus palabras resonaron en una audiencia que había vivido en primera persona los efectos del desequilibrio y la restauración. En una noche de enero de 1919, cuando la ventisca rugía afuera y la nieve se acumulaba en ventisqueros contra las ventanas, William reunió a un pequeño grupo en su habitación. Llevaba semanas ordenando sus apuntes y observaciones, y quería revelar algunas de sus conclusiones antes de que llegara la primavera y partiera para siempre. Sentado en círculo alrededor de la estufa que calentaba la sala común de la posada, William comenzó a hablar de patrones que había notado no solo en esa comunidad, sino a lo largo de décadas de estudio. Pensaba que la humanidad se hallaba en una encrucijada, con la creciente industrialización y la alienación de la vida rural tradicional, generando vulnerabilidades espirituales y psicológicas que se manifestaban en formas inesperadas. Beatrice Crowe, ella insinuó, era una creación de este desequilibrio mayor. Una persona desarraigada que buscaba poder en las sombras porque los caminos regulares hacia la pertenencia se habían perdido. No justificaba lo que hacía, dejó claro William, pero lo situaba dentro de una historia más amplia sobre lo que ocurre cuando la gente pierde los vínculos con la comunidad, con la tierra, con las prácticas que arraigan la vida humana en algo más que la supervivencia material. La respuesta, prosiguió William, no era regresar a un pasado idealizado que probablemente nunca existió en la forma en que la gente lo imaginaba. Era recordar las antiguas enseñanzas y aplicarlas en situaciones nuevas, descubriendo cómo permanecer equilibrado y conectado incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba. Era decidir conservar lo esencial y cambiar en lo que favoreciera en vez de disminuir. Se ve imposible, dijo Joseph, conservar la tradición y avanzar. William se rió entre dientes.
Admitió que era difícil, que exigía discernimiento continuo y disposición a equivocarse y corregir el rumbo una y otra vez. Pero la otra opción, dijo, era la atomización total, dejar que los lazos se rompieran para siempre hasta que la gente se quedara sola en islas separadas en un mar de alienación. Margaret preguntó cómo la gente común podía participar en esta gran visión. ¿Qué podían hacer? William dijo que era en las cosas simples del día a día donde estaba el verdadero poder. Cada persona que prefería relacionarse de verdad con los vecinos, cada familia que conservaba una costumbre, cada vecindario que se reunía no por obligación, sino por el placer de estar juntos, cada gesto de generosidad sin esperar nada a cambio. Todo ello tejía la trama que mantenía fuerte la tela de la realidad. Lo comparó con un gran tapiz en el que cada individuo era un hilo. Un solo hilo era débil, se rompía fácilmente, pero entretejido con miles de hilos formaba algo fuerte, hermoso. El tapiz podía perder hebras individuales y aún así permanecer intacto, pero si se cortaban demasiadas a la vez o se alejaban sin ser reemplazadas, con el tiempo todo se deshilacharía. Samuel, siempre pensativo, se preguntó qué parte tenía la persona en ello, si al poner el acento en la colectividad se perdía el valor del camino individual. William negó con la cabeza. No veía contradicción entre lo individual y lo colectivo cuando se comprendía adecuadamente. La persona más fuerte era la que mejor se conocía a sí misma en relación con los demás, la que mejor podía defender sus principios en beneficio de todos. La charla se alargó hasta la noche, las voces yendo y viniendo como olas mientras desentrañaban conceptos complicados a través de palabras simples y ejemplos concretos de la vida real. Cuando finalmente se despidieron en la madrugada, cada uno llevaba consigo fragmentos de sabiduría que resonarían a lo largo de los años, guiando en momentos de incertidumbre y consolando en tiempos difíciles. Febrero trajo un breve deshielo y William aprovechó para visitar por última vez el campo de flores. Se dio cuenta de que la mayoría se había marchitado. Sus pétalos se habían vuelto negros por el frío. Pero en el centro del campo, un círculo de flores desafiaba la lógica de la estación. William sonrió ante la vista, sabiendo que el mensaje aún no se había revelado por completo, que la tierra aún tenía más que revelar a quienes supieran escuchar. La primavera volvió a las montañas de Kentucky con su promesa de renovación, derritiendo los últimos restos del invierno y trayendo de vuelta el verde que había faltado durante meses. William alistó su carreta una mañana nítida de marzo. El aire aún estaba fresco, pero ya llevaba el aroma inconfundible de la tierra que despierta. El pueblo se reunió para despedirlo, no con tristeza, sino con gratitud por el tiempo que habían compartido. William abrazó a cada uno, susurrando palabras de aliento y aprecio que cada uno guardaría en el corazón. Cuando llegó a Joseph, Daniel y Samuel, tomó las manos de los tres hombres y dijo que habían sido más valientes de lo que creían y que ese valor resonaría en todo lo que hicieran en adelante. Antes de subirse a su carreta, William caminó una última vez hacia el campo donde había estado la cabaña de Beatriz. Las flores del invierno se habían ido y ahora asomaban tímidamente brotes verdes de plantas nativas comunes. La tierra había hecho su labor, liberando el mensaje que debía comunicar y reintegrándose al ciclo de crecimiento y descanso que regía la vida en aquel lugar. William se arrodilló y besó la tierra, sintiéndola entre sus dedos. Ya no quedaba energía perturbadora en ese lugar desde que Beatriz lo había habitado. Ahora era solo tierra, buena tierra, que pronto volvería a dar vida de forma sencilla y sana.
Murmuró una bendición silenciosa, no para limpiarla, eso ya estaba hecho, sino para respetar el viaje que ese trozo de tierra había realizado, de la oscuridad a la luz. Cuando volvió a su carreta, Margaret lo esperaba con un pequeño paquete envuelto en tela. En el interior había pan fresco, queso y fruta seca para el camino, pero sobre todo, una carta que había escrito por la noche. Le rogaba que se la llevara con Elizabeth, que le contara cómo la comunidad seguía floreciendo, cómo las costumbres de conexión y respeto se habían arraigado en sus vidas y cómo su agradecimiento por todo lo que los hermanos habían hecho duraría para siempre. William saludó por última vez mientras su carreta se ponía en marcha, alejándose por el camino que lo llevaría más allá de las montañas, hacia lo desconocido. La gente miró hasta que se perdió de vista y, poco a poco, se fueron a sus casas y a sus trabajos con la sensación de que un capítulo se había cerrado y otro se abría. José volvió a trabajar en los campos cuando llegó la época de siembra. Las semillas que había plantado esa primavera parecían prometer algo más que cosechas. Sembró de nuevo, con mayor conciencia, cada gesto reverente, consciente de que no solo cultivaba la tierra, sino que contribuía a algo mayor. Sus conversaciones con la tierra, antes tímidas y extrañas, ahora eran tan naturales como respirar. Samuel seguía esculpiendo, pero ahora también enseñaba su arte a los niños más interesados de la comunidad. Disfrutó enseñando no solo la técnica, sino también la filosofía que había aprendido a través de su práctica, que trabajar la madera era un diálogo, que ambas partes tenían voz. Las estatuas que modelaban sus aprendices mostraban esta conciencia, infundiendo en ellas una vida que asombraba a sus propios autores. Se convirtió en una especie de guardián no oficial de las historias locales, sentándose con los ancianos y grabando sus cuentos antes de que se desvanecieran con el tiempo. Ahora sabía que estas narraciones eran más que cuentos. Eran mapas de sabiduría codificada, caminos para orientarse en los desafíos prácticos y espirituales de la vida. Margaret convirtió su jardín en algo hermoso, un lugar donde la estética y la funcionalidad se unían. Repartía tanto los productos como el saber, enseñando a otras mujeres no solo a cultivarlos, sino a establecer una relación con el crecimiento vivo que dependía de sus cuidados. Su jardín se transformó en un punto de encuentro, donde se discutían asuntos cruciales entre las filas de verduras y flores. Los meses se sucedieron, cada estación con su propio compás. La gente del pueblo siempre lo haría. Tormentas que arruinaron cosechas, plagas que pusieron a prueba su resistencia, pequeñas disputas que exigieron paciencia y perdón. Pero, en medio de todo, continuaron con las prácticas de conexión que habían aprendido o redescubierto, y éstas lo sostuvieron en formas que iban más allá de la solución práctica de problemas. El sitio donde había estado la cabaña de Beatriz finalmente se cubrió de nueva vegetación. Jóvenes árboles brotaron, la hierba creció y, en pocos años, cualquiera que no conociera su pasado no notaría nada más que un claro común en el bosque, uno más entre los miles que salpican las montañas. La naturaleza se había apoderado de todo, cubriendo el pasado con nueva vida. Pero quienes la conocieron jamás la olvidaron. La contaron, no como una advertencia aterradora, sino como una prueba de que incluso en los momentos más sombríos, las acciones correctas realizadas con valentía y sinceridad podían restaurar el equilibrio y transformar la situación. La historia de Beatrice Crowe se entretejió en la comunidad, un hilo oscuro que hacía que los hilos de luz a su alrededor resplandecieran aún más intensamente en comparación. Ahora,
con el cabello plateado, Joseph relectura algunas veces su diario de aquellos meses singulares. Las palabras lo llevaban de regreso a esos días de incertidumbre y temor, pero también de descubrimiento y crecimiento. Se dio cuenta de que la experiencia la había transformado en quien era hoy, no por el trauma, sino por la decisión de dejar que el desafío la guiara hacia la evolución en lugar de la amargura. Y la vida siguió en los Apalaches. El viento seguía cantando entre los pinos y las estaciones giraban. La gente vivía, amaba, trabajaba y moría, cada generación enseñando a la siguiente todo lo que sabían. El recuerdo de Beatrice Crowe perduró, no como un espectro fantasmal, sino como un recordatorio de que la luz y la sombra coexisten, y que está en manos de cada individuo cultivarlas con sus acciones cotidianas.